¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a instalarle luces direccionales a Yamaha Raptor. Si tú estás interesado en colocarle luces direccionales a tu moto o tu cuatrimoto, no te pierdas este video porque te enseñaré a instalarlas muy fácilmente. Te explicaré bien a detalle qué es lo que debes hacer. Así que de una vez vámonos rápido. Vamos a pasar al pizarrón y después te voy a mostrar ya todo instalado en el cuatrimoto. Así que adelante. Bien amigos, les voy a explicar bien a detalle. Aquí he hecho pues un dibujo, pero también les voy a explicar ya acá en el Raptor, ¿sí? Para que se vayan ustedes guiando con su moto o su cuatrimoto con la instalación. Es algo, la verdad, rápido, es algo fácil de hacer. Simplemente hay que seguir los pasos. ¿Qué vas a necesitar para hacer la instalación? Vas a necesitar cable, vas a necesitar un relevador, vas a necesitar un interruptor o switch para las direccionales y obviamente las luces direccionales 4, 2, las que tú quieras instalar. ¿Cuánto cuesta cada cosa? Bueno, el cable ya lo tenía, el cable es barato, lo puedes conseguir barato. El relevador cuesta como 80 pesos, este mando cuesta como 120 pesos y las luces direccionales tienen diferentes costos obviamente. Yo compré estas en el Buen Fin, me salieron como en 110 pesos por las 4. Si las consigues por AliExpress también las encuentras súper baratas. O ya las direcciones que tú quieras instalarle a tu cuatrimoto. Bien, vamos a hacer la instalación. Pero vamos a checar acá pues esta imagen que tengo aquí, ¿sí? ¿Dónde te vas a agarrar para hacer la instalación? O sea, ¿dónde vas a agarrar la energía? Puede ser de dos lados. Puedes utilizar la batería, pero no te recomiendo que sea la batería. Porque si te conectas directamente a la batería, si se te olvida apagar las direccionales, si se te olvida apagarlas, dejar prendidas, van a estar prendidas todo el rato y se te puede bajar la batería. Entonces te recomiendo que te agarres del llavín. ¿Qué es el llavín? Pues si no conocen algunos ese término, pues es donde ponemos la llave. De ahí bajan dos cables o pueden bajar varios cables. En el Raptor bajan dos cables. Uno rojo, uno negro o uno rojo y uno café. Ya variará el tipo de color de cables, depende de su moto o su cuatrimoto. Hagan de cuenta que cuando uno pone la llave, pues hay un paso de corriente por los dos cables, pero cuando apagas, solamente uno llega y el otro se inactiva, ¿sí? Como que hace un pase, ¿sí? Cuando tú abres, hace un pase de corriente, y cuando apagas, ese cable deja de pasar corriente. Uno de los cables deja de pasar corriente. En este caso yo cambié el llavín hace tiempo porque se me perdió esta tuerca y yo me agarro del color rojo, gente, me agarro del color rojo. Obviamente puede variar. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues pueden testear, pueden hacer un chequeo. ¿Cómo lo hacen? A ver. Les muestro, a ver dónde tengo, dónde dejé. Acá. Vean. Aquí, por ejemplo, miren. Van a colocar aquí, van a agarrarse a tierra, ¿sí? A tierra. Y van a abrir llavín. ¿Sí? Le van a abrir. Y van a ver que los dos, y van a ver que cuando piquen los dos, va a prender el foquito, ¿sí? Va a prender este foco. Pero cuando apaguen, uno va a prender y el otro no. Entonces, aquí entra ahí un foco. Y tiene un pico, ¿sí? Da cuenta que ustedes pican el cable. Pican el cable y debe dar ahí corriente. Lo voy a hacer, permítanme. Pues ya está, mira, aquí tú eres bien chingón, bien eléctrico. Y agarras los dos cables y primero le vas a picar a uno, ¿sí? Y aquí tiene que prender. ¿Ven? Ahí prende, miren. Y ahí está apagada la cuatrimoto, no tiene la llave. Y si yo pico el rojo, no me va a dar luz, ¿sí? A huevito tengo que meter la llave. Voy a meter la llave. Y cuando yo meta la llave y gire, ahí va a prender ya el foco porque ya tiene luz, ya tiene pase de corriente. Ahí está, miren. Ahí prendió, ¿sí? Si yo vengo y quito el switch, se apaga, ¿ok? Listo. Entonces ahí ya saben ustedes, ya saben cómo agarrar el cable. ¿Cuál es agarrar el cable que
no tiene luz cuando está apagado el switch. Entonces ya les pasé ese dato. Pasamos acá. Miren, aquí está el llavín, ¿sí? El llavín de la llave. Valga la redundancia. De aquí vamos a pasarle corriente a nuestro relevador o nuestro relay, como quieran llamarle, o flasher, como quieran llamarle. ¿A dónde nos vamos a conectar? Ponemos cable aquí y pasamos el cable a la letra B. ¿Pero cuál letra B, Javier? Bien, aquí este relevador tiene una letra B. Aquí no se alcanza a distinguir, pero está de este lado, está aquí atrás. Y este tiene una letra L de este lado. Ese cable gris va por acá abajo y sale por acá. Si yo escondí todo ya, todo bien escondido, y me conecto al llavín. Ok, listo. Ahora conectamos corriente al relevador, a la letra B, ¿sí? Al poste nos conectamos, y después de ahí, vamos a pasarle corriente ¿a qué? Al interruptor de las direccionales o al switch de las intermitentes o direccionales, como quieran llamarle, ¿sí? Aquí ya se despintó, pero bueno, aquí debería ser un cable color café, ¿sí? Aquí es un cable color café. ¿Por qué café? Porque así viene el cable del interruptor, ¿sí? Así viene, ahorita les muestro. Entonces ya cuando pasemos el cable o cuando conectemos el cable café de la letra L al interruptor, que obviamente ya viene con los cables, ya vamos a tener energía aquí para poder pasar la energía a nuestras luces direccionales, ¿sí? Bien, ahora ya que tenemos todo instalado, por así decirlo, ya que tenemos corriente al relevador y del relevador a lo que viene siendo el interruptor de las intermitentes, vamos a conectar las direccionales. Son estas que están aquí azulitas, las direccionales, las 4. ¿Cómo conectamos? Bien, si conectamos del lado derecho primero, vamos a tener que puentear la de atrás con la de enfrente para que las dos trabajen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, aquí miren, aquí está la direccional. La direccional cuenta con dos cables, ¿sí? No se ve muy bien. Bueno, dos cables. Viene con dos cables, uno negro y uno rojo. El rojo es el que vamos a tumbar hacia allá atrás, ¿sí? Hacia acá. Y el negro lo podemos colocar en un tornillo. O sea, vamos a hacerle tierra al cuadro. O también lo pueden poner directamente a la batería. Pero bueno, tienen que poner más cable. Bien, el cable rojo de esta direccional yo lo he puesto con un cable, bueno, me he conectado con un cable verde. ¿Por qué? Porque no trae tanto cable, trae unos cables muy cortitos. Entonces, del lado izquierdo tenemos puro cable verde. Acá está el otro, de la direccional trasera. Acá está la tierra de la otra direccional de acá atrás, ¿sí? Aquí está, mira, direccional y cable rojo y cable negro. Entonces, recuerda, yo puse este cable verde y acá me estoy puenteando los dos me estoy puenteando aquí, ¿sí? Este viene de enfrente y este viene de atrás. ¿A dónde me conecto? En este interruptor viene un cable amarillo, ¿sí? Aquí me estoy uniendo yo. Y del lado derecho, lo mismo, gente, lo mismo. Solamente que yo ocupé cable naranja para enfrente y para atrás. ¿A dónde me conecto? Al verde. ¿Por qué? Porque el verde es el que me está dando la señal de la derecha y el izquierdo me está dando el amarillo. El café que ya les mostré allá en la imagen es el de la corriente, ¿sí? Entonces este café lo estoy conectando, ¿sí? a la L y pues yo le puse aquí un poco más de cable, que lo pude haber puesto así, pero iba a quedar muy pegado aquí mi relevador. Entonces le puse un pedacito de cable rojo. Estos dos cables que vienen de más ya no los utilicé. Estos dos cables son para el claxon y para el foco, pero esto yo no lo voy a utilizar de momento, ¿sí? Entonces ya está la instalación completa ahí, amigos, ya está. Muchas veces nos pasa, o les pasa a unos, de que las luces están parpadeando muy rápido, muy rápido. Esto va a ayudar, este tipo de relevador. ¿Por qué? Porque aquí en medio, esta parte de aquí, le llaman flasher, ¿sí?
eso tú lo puedes regular con un desarmador de estrella, ¿sí? Y tú vas a ir regulando como quieres la velocidad del destello, muy lento o muy rápido. Ahora solamente es probar, ¿sí? Ya tenemos luz, o sea que ya podemos trabajar. Ya tenemos luz, ya podemos trabajar las direccionales. Colocamos del lado izquierdo, ahí está, miren, lado izquierdo, y ahí debería estar prendida la frontal junto con la trasera izquierda. Ahí está, amigos. Ahora pasamos al lado derecho. Del lado derecho debería estar trabajando bien, ahí está. Pasamos del lado derecho frontal y ahí está. Listo, fácil y rápido, amigos, fácil y rápido. Entonces creo que no queda ninguna duda, todo está trabajando correctamente, ¿sí? Vamos a pasarle aquí, miren, vamos a pasarle del lado izquierdo la direccional, está trabajando. Si yo vengo y le quito el switch, se va a apagar, ya ven. Por eso es importante tomar la corriente de aquí del llavín. Por eso es importante, porque si se nos olvida o alguien viene y le pica ya y estamos conectados de la batería, se nos va a bajar la batería y vamos a tener problemitas. Entonces, ahí está, gente, ya está todo instalado. Ahorita simplemente voy a esconder todo y listo. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, en la caja de comentarios, recuerden, para retroalimentarnos todos. Bien, ya por último, para terminar todo, gente, recuerden aislar bien, poner cinta de aislar o comprar este tipo de barrilitos. Miren, son de plástico y los colocan aquí. Por dentro tienen unas muescas donde cuando ustedes giran aquí se pegan bien al cable, ¿sí? Al cable. O si no los encuentran, con pura cinta de aislar para no hacer ningún corto. Bien, pues aquí ya terminé de instalar todo, ya oculté todos los cables porque no me gusta tener por ahí todo un choricero, que se vayan a romper, que vaya a hacer algún corto, nada, todo está bien escondido. Recuerden que mejor así, bien limpio todo, ya está todo escondido. Ahora simplemente hay que dar la vuelta y pues avisarle a la gente que vamos a dar vuelta a la izquierda o vuelta a la derecha.